Hay partidos que se juegan y hay partidos que se sienten. Hay 90 minutos que pasan y quedan en el registro y hay 90 minutos que se graban en la memoria de una generación entera de hinchas. Lo que ocurrió este sábado 28 de febrero en el Signal Iduna Park de Dortmund fue de esa segunda categoría. No fue un partido de fútbol, fue una declaración, fue la demostración en tiempo real de que este Bayern Múnich tiene algo que los últimos años de fútbol alemán no habían visto. Da algo que va más allá de los nombres en la alineación, más allá de los números en la tabla, más allá incluso de los 11 puntos de ventaja con los que el equipo bávaro cerró esta jornada 24 de la Bundesliga. Este Bayern tiene carácter, este Bayern tiene identidad, este Bayern tiene el sello de un entrenador que llegó de Bélgica con ideas que a muchos les parecieron demasiado caóticas para una institución tan conservadora como la más ganadora del fútbol alemán. Y hoy, sí, en la catedral del rival más histórico con 75,000 personas vestidas de amarillo y negro, empujando como solo empuja el muro amarillo cuando huele sangre, ese carácter quedó demostrado de la manera más brutal posible. Dortmund 2, Bayern 3. Pero los números no cuentan la historia, los números son el resultado de lo que ocurrió dentro de esa cancha, no la cancha misma. Y la cancha fue una montaña rusa de emociones que empezó con el Bayern sufriendo. Continuó con el Bayern remontando, siguió con el Dortmund igualando cuando ya parecía muerto y terminó con Joshua Kimmich ejecutando una volea con la zurda que será recordada durante años como el momento en que la Bundesliga quedó prácticamente sentenciada. Desde ese gol en el minuto 87 hasta el pitazo final quedaron minutos que se hicieron eternos para los 45,000 que viajaron desde Múnich en la imaginación y para los millones que siguieron el partido desde Colombia. Desde toda América Latina, desde cualquier rincón del mundo donde haya alguien que siga el fútbol con la pasión que merece. Hay que entender primero qué era este partido antes de que empezara para comprender la magnitud de lo que significó después. El Signal Iduna Park no es un estadio cualquiera, es probablemente el estadio con más ambiente de toda la Bundesliga y uno de los más intimidantes de Europa entera. 75,000 personas que cantan sin parar desde el primer minuto, que crean un ruido que se mete en los huesos de cualquier equipo visitante, que generan una presión atmosférica que ha doblegado a equipos mucho más preparados psicológicamente que el Bayern. La historia de los clásicos alemanes jugados en Dortmund está llena de equipos visitantes que llegaron con ventaja y se fueron con derrota porque el peso del estadio los aplastó antes de que el árbitro pitara el inicio. Pero había algo adicional esta vez que hacía el ambiente todavía más cargado de lo normal. El Borussia Dortmund llegaba a este partido en una de las semanas más negras de su temporada reciente. Apenas días antes había sido eliminado de la Champions League. Golpe enorme para una afición que había depositado en esa competición parte de sus esperanzas después de haber llegado a la final el año anterior. La herida estaba fresca, el orgullo estaba lastimado y frente a ellos aparecía el Bayern. Sí, el eterno rival, el equipo que más veces les ha arrebatado lo que creían suyo, con 11 puntos de ventaja en la tabla y con la posibilidad de ampliarlo a 14 si ganaban en casa del rival más grande. El caldo de cultivo para un partido explosivo estaba preparado desde antes de que los jugadores pisaran el césped. El Dortmund salió a morder desde el primer segundo. Con toda esa energía acumulada, con toda esa rabia de la eliminación europea todavía caliente, con el muro amarillo empujando como si el título de la Bundesliga dependiera de ese partido porque en cierta forma dependía. Los locales aplicaron una presión alta que incomodó al Bayern en los primeros compases del encuentro. El Bayern tardó en encontrar el ritmo, tardó en conectar los circuitos de juego que también habían funcionado durante toda la temporada. Y en el minuto 26, Nico Schlotterbeck aprovechó un saque de falta lateral para elevarse por encima de todos y cabecear el balón al fondo de la red. 1-0 para el Dortmund. El Signal Iduna Park explotó con un rugido que se escuchó kilómetros alrededor. La bestia amarilla había despertado. Y aquí es donde empieza la primera prueba de carácter, porque hay equipos que cuando van perdiendo en ese estadio con ese ambiente, se rompen por dentro, que se achican, que empiezan a jugar con miedo. Ahora dar el balón demasiado rápido, a perder la verticalidad y la ambición que tienen cuando las cosas van bien. Y hay otros equipos que cuando van perdiendo en ese estadio con ese ambiente se crecen, que encuentran en la dificultad el combustible que necesitan para sacar lo mejor de sí mismos. Este Bayern, el Bayern de Kompany, el Bayern de Luis Díaz, el Bayern de Kane y de Kimmich y de Olise, pertenece claramente a la segunda categoría. Porque lejos de romperse, lejos de achicarse,
El equipo bávaro siguió jugando a lo que sabe jugar, siguió buscando espacios, siguió intentando combinar, siguió creyendo que el partido no estaba perdido porque con este equipo nunca está perdido hasta que el árbitro pita el final. Kimmich lo intentó desde lejos en 2 ocasiones antes del descanso. El portero suizo del Dortmund, Gregor Kobel, respondió bien en ambas, pero la insistencia era la señal de que el Bayern no había tirado la toalla ni de lejos. La primera mitad terminó con el 1-0 en el marcador y con la sensación de que el partido estaba vivo, que lo que venía en la segunda parte iba a ser de otra intensidad, que los dos equipos tenían argumentos para ganar y que el fútbol iba a dar un espectáculo como los que solo el Clásiker es capaz de producir cuando ambos equipos están a pleno rendimiento. La segunda mitad fue la antítesis de la primera. Si la primera había sido un partido tenso, físico, marcado por la intensidad de los duelos individuales y por la dificultad del Bayern para circular el balón con fluidez, la segunda fue una exhibición de fútbol de altísimo nivel que tuvo al estadio entero en pie durante 45 minutos. En los primeros 15 minutos del segundo tiempo se produjeron 6 ocasiones claras de gol entre los dos equipos. 6 en 15 minutos. Un fútbol que atacaba por los dos lados con una velocidad y una calidad que dejó en evidencia por qué este es el partido más esperado de la temporada en Alemania cada vez que se juega. El Bayern aprovechó sus ocasiones mejor. En el minuto 54 apareció la jugada que definió la primera parte de la remontada. Kimmich, que es el cerebro de este equipo, el tipo que ve los espacios antes de que existan, ejecutó un pase desde la zona central que encontró a Serge Gnabry en movimiento hacia el área. Gnabry controló, no lo dudó y dejó el balón en bandeja para Harry Kane, que empujó con comodidad para poner el 1-1. 29º gol de Kane en la Bundesliga esta temporada. El hombre sigue siendo una máquina. Una máquina de precisión alemana dentro de un cuerpo inglés que llegó al Bayern con la misión de llenarle el único hueco que el club había tenido en los últimos años y que la está cumpliendo con una regularidad que ya empieza a poner su nombre en conversaciones sobre los mejores delanteros que han pasado por la Bundesliga en toda su historia. Pero el partido no se quedó en el 1-1. El fútbol tiene esa cosa maravillosa y a veces desesperante de que cuando parece que ya sabes cómo va a terminar, te mete una curva que no esperabas. Y la curva llegó en el minuto 69 de una manera que ningún hincha del Bayern olvidará. Una jugada dentro del área del Dortmund, un contacto que el árbitro señaló como falta y el punto de penalti fue la siguiente escena. Kane se colocó el balón, Kobel esperó. Y en ese duelo de miradas que siempre precede a un penalti, hubo un momento de suspenso que se alargó más de lo habitual. Kobel adivinó la dirección, pero la altura del disparo de Kane no le permitió llegar. El balón entró. 2-1 para el Bayern. Dobletezo del inglés que pone el partido del lado bávaro con 20 minutos todavía por jugar. Con 2-1 a favor del Bayern y con el partido aparentemente encarrilado, llegó el momento que demostró por qué este fútbol nunca te da nada regalado. El Dortmund no estaba muerto. El Dortmund en ese estadio, con ese ambiente, nunca está muerto mientras haya tiempo en el reloj. Y en el minuto 83, cuando los minutos de angustia ya se estaban convirtiendo en celebración anticipada en las gargantas de los hinchas bávaros, llegó el gol. Svensson remató una volea que entró por la escuadra con una calidad técnica que en cualquier otro contexto habría sido el gol del partido. 2-2. El Signal Iduna Park volvió a su nivel máximo de decibelios. El muro amarillo creyó y el Bayern tuvo que rehacerse una vez más. Hay equipos que cuando igualan en el minuto 83 se quedan con esa energía, con ese impulso, con la fe de que el partido les va a sonreír en la recta final. Y hay equipos que cuando les igualan en el minuto 83 se desinflan, se vuelven conservadores, buscan el empate como si fuera un buen resultado. Este Bayern no fue ninguna de las dos cosas. Y ahora este Bayern siguió atacando, siguió buscando el gol porque Kompany le ha metido en el ADN colectivo la idea de que el partido nunca se acepta como empate mientras haya tiempo para ganar. Y esa mentalidad, esa negativa a conformarse que es tan colombiana en su esencia y tan característica de Luis Díaz desde que llegó al club, fue la que produjo el momento más épico de la noche. Luis Díaz condujo el balón por la banda izquierda con esa manera suya de correr que parece desordenada pero que tiene una lógica interna que los defensas rivales tardan en descifrar y cuando la descifran ya es demasiado tarde. Condujo hacia el interior, la defensa del Dortmund tuvo que prestarle atención y el espacio que se creó en el costado derecho lo aprovechó Michael Olise para internarse y centrar hacia el segundo palo.
El balón llegó al área en esa zona peligrosa donde los porteros salen sin convicción y los defensas llegan tarde. Y ahí estaba Joshua Kimmich, capitán, líder. El hombre que en los momentos más importantes de la temporada siempre aparece. Se coordinó con una velocidad que no tiene nada que ver con la edad que tiene y conectó una volea con la zurda que se clavó en la red antes de que Kobel pudiera mover un solo músculo. 2-3, minuto 87. El Bayern recuperó la ventaja cuando el estadio más intimidante de Alemania estaba convencido de que había impedido la derrota. Desde ese momento hasta el pitazo final, los 3 minutos más, el añadido se hicieron eternos. El Dortmund lo intentó, lanzó un ataque desesperado, buscó el tercero que habría puesto todo patas arriba de nuevo, pero este Bayern tampoco se rinde cuando defiende. Y el pitazo final llegó con el 2-3 en el marcador y con una celebración de los jugadores bávaros que decía todo lo que había dentro de esa victoria. No era la celebración de un equipo que había ganado un partido más. Era la celebración de un equipo que había ganado una batalla que importaba de verdad, que había demostrado algo sobre sí mismo que va más allá de los puntos en la tabla. Hablemos de números porque los números de este Bayern en esta temporada son de otra dimensión. Hay 63 puntos en 24 jornadas, 11 de ventaja sobre el segundo clasificado que es precisamente el Dortmund, al que acaban de ganar en su casa. Con 10 jornadas por delante y 30 puntos todavía por repartir. Esto no es una ventaja cómoda, esto es una muralla. Esto es el tipo de diferencia que en el fútbol moderno solo se construye cuando un equipo funciona como un mecanismo de relojería durante semanas y meses consecutivos sin sufrir las crisis que afectan a cualquier plantilla en el transcurso de una temporada larga y exigente. Y hay que hablar de Luis Díaz en este contexto porque la presencia del Guajiro en este Bayern no es la de un jugador que encaja en el sistema, es la de un jugador que ha transformado el sistema desde dentro. 13 goles y 13 asistencias en 21 partidos de Bundesliga. Esos números lo ponen entre los jugadores más decisivos del fútbol europeo esta temporada sin discusión posible. Pero los números no capturan la dimensión completa de lo que aporta, porque lo que Luis Díaz le da a este Bayern va más allá de los goles y las asistencias. Le da una energía, una imprevisibilidad, una capacidad para crear caos en las defensas rivales que tiene algo de colombiano puro. Hay algo que no se enseña en ninguna academia de fútbol del mundo y que o lo tienes desde que naciste o no lo tienes nunca. Hay algo fascinante en la combinación que se ha producido en este Bayern entre la arquitectura futbolística alemana y la creatividad caótica que Luis Díaz representa. El fútbol alemán tiene una tradición de eficiencia, de estructura, de sistemas bien definidos donde cada jugador sabe exactamente qué se espera de él en cada momento del partido. Es un fútbol construido sobre la disciplina táctica y sobre la ejecución impecable de lo que el entrenador diseña durante la semana. Y en ese contexto llegó Luis Díaz, que es todo lo contrario a la previsibilidad, que improvisa, que inventa, que toma decisiones en una fracción de segundo que nadie en el estadio estaba esperando. Y lo extraordinario es que no rompe el sistema, lo enriquece, lo hace impredecible para los rivales, de maneras que ningún jugador alemán, por muy bueno que sea, podría generar. Kompany ha encontrado en esa combinación la fórmula que le faltaba al Bayern en los últimos años. Un equipo con la estructura alemana como columna vertebral, pero con la chispa colombiana como elemento diferenciador. Kane da los goles con la regularidad de una fábrica. Kimmich da la dirección y el liderazgo desde el centro del campo. Olis da la velocidad y la técnica por la banda derecha. Javi Díaz da lo que ninguno de los otros tres puede dar, esa capacidad de resolver lo irresolvible, de encontrar el ángulo donde no había ángulo, de convertir en ocasión lo que parecía ser solo un momento de posesión sin peligro. Juntos forman algo que la Bundesliga no había visto en mucho tiempo y que hace que hablar de triplete no sea una fantasía, sino una posibilidad real y concreta que cada partido que pasa se acerca un poco más. Porque no solo la Bundesliga está prácticamente en el bolsillo de este Bayern, el equipo sigue en competición en la Copa de Alemania donde está clasificado para las semifinales y sigue en la Champions League donde ha pasado a los octavos de final con argumentos suficientes para hacer creer que el sueño europeo también está vivo. Con la ventaja de 11 puntos en la liga, los partidos que vienen en los próximos meses pueden dosificarse con mayor inteligencia.
No hay necesidad de ir al límite en cada encuentro de la Bundesliga cuando el margen es tan grande. Eso significa que la energía y la concentración máxima pueden reservarse para las eliminatorias que definen si esta temporada queda en la memoria como una temporada grande o como una temporada histórica. Y la diferencia entre grande e histórica la conoce muy bien Luis Díaz, porque grande ya fue su etapa en el Liverpool. Campeón de FA Cup, de Carabao Cup, finalista de Champions. Sí, títulos que cualquier futbolista del mundo firmaría en el acto. Pero histórico es otra cosa. Histórico es ganar la triple corona con uno de los clubes más importantes del planeta en el año en que Colombia va a ser parte del Mundial. Histórico es lo que su nombre ya empieza a hacer en el Bayern, donde lo reciben con ovaciones cada vez que toca el balón. Donde los medios alemanes, que son los más exigentes del mundo, ya no lo tratan como un fichaje interesante, sino como uno de los pilares del proyecto. Y donde el propio Kompany ha dejado claro en varias ocasiones que sin Díaz este Bayern no funciona igual. La pregunta que todos los colombianos se hacen hoy, después de este Clásiker, no es si el Bayern va a ganar la Bundesliga. Eso ya está prácticamente resuelto. La pregunta es hasta dónde puede llegar este equipo en Europa. Si la máquina que hemos visto funcionar esta temporada llega en buenas condiciones a la fase final de la Champions, con Díaz encendido, con Kane en modo histórico y con Kimmich liderando desde adentro, la respuesta a esa pregunta puede ser la más emocionante del fútbol mundial en los próximos meses. Hoy en el Signal Iduna Park, con 75,000 personas de amarillo y negro convencidas de que iban a frenar al gigante bávaro. Sí, el Bayern respondió con el único argumento que no admite réplica: el fútbol, el carácter, la negativa absoluta a rendirse y un golazo de Kimmich a 2 minutos del final que puso las cosas en su lugar. 11 puntos de ventaja, 10 jornadas por jugar. Un colombiano con 13 goles y 13 asistencias que cada día que pasa se parece más al jugador más importante del fútbol europeo de esta temporada. Luis Díaz va a ser campeón de Alemania. Y después de lo que vimos hoy, nadie en Europa debería desear enfrentarse a este Bayern en mayo.